Cuando nombro la poesía, nombro al hombre. Usted habla de África y bueno, usted dice hay casos muy puntuales. Vimos Libia, vimos Túnez, vimos Egipto, hemos visto Siria que cumplió ayer 5 años bajo un ataque. Bueno, han resistido justamente por eso, por la unidad de su Fuerza Armada, por el accionar del gobierno y por algunas fortalezas económicas. Y hacia allá me quiero ir. Ayer conversamos con Abdel El Zabayar y fuera de aquí fuimos a desayunar una arepita aquí en Arepera, Venezuela, y él me contaba cosas como, por ejemplo, que en Siria no han podido vencer a una Fuerza Armada que es monolítica, es una sola. Pero además de eso, a la población no la han podido doblegar por completo porque, por ejemplo, Siria produce el 100% de sus alimentos y además exporta. Y bajo guerra sigue exportando. Las fortalezas económicas, profesor. Hay un escenario de agresión, hay un escenario cierto de agotamiento de los recursos del imperio norteamericano y hay un escenario de debilidad económica y productiva en Venezuela. ¿Cómo le decimos nosotros a nuestro pueblo? Bueno, calma, vamos hacia adelante cuando tenemos un escenario así. ¿Por dónde lo podemos ver? Bueno, lo primero que hay que ver es que el gobierno, la revolución bolivariana, sin importar cuál sea la situación económica, ha mantenido la inversión social. Eso es dedicar el recurso petrolero para beneficio de las grandes mayorías. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, ya vimos en el acuerdo para la transición de la oposición que ellos lo que proponen es romper la cuota de la OPEP para hundir el precio del petróleo, cambiar el artículo 303 de la Constitución Nacional para poder privatizar, modificar la ley de hidrocarburos del año 2001 para rebajar las regalías, es decir, lo que se le cobra a las empresas transnacionales por estar en el país y revertir el proceso de nacionalización que hizo que Venezuela tenga como mínimo un 60% de las acciones en las compañías que están en la faja petrolífera del Orinoco y en el resto del país, en las empresas mixtas. Entonces, hay dos propuestas, dedicar el recurso petrolero para beneficio de las grandes mayorías y la propuesta ya por escrito de la oposición, que para mí no, es evidente que se lo escribieron las transnacionales, que es la privatización del recurso petrolero, o sea, que todo lo que es inversión social serían los dividendos que se llevaría una PDVSA privatizada al exterior, a los tenedores, por los tenedores de acciones. Eso sí pararía, en todo caso, o sí haría que Obama, en un caso hipotético, de aplicarse el acuerdo de transición. Esa es una buena pregunta la que tú vas a hacer. Dale, sí haría que se revirtiera de inmediato. ¿Que pararía la agresión contra el país? Claro. No. Porque precisamente los países que han caído en eso y han cedido sus recursos se sumergen en guerras civiles permanentes para que no puedan recuperarlo. Fíjate, Irak invadido, una guerra civil permanente y dividido en 3 áreas. El área chiita, Bagdad, el área sunita con el Estado Islámico y los kurdos. Cada uno, por ejemplo, la región kurda. No aplica la ley de petróleo de Bagdad, o sea, del país, del Estado-nación iraquí, sino las leyes de comercio, es decir, es el paraíso de una transnacional petrolera, no hay ley de petróleo. Y además en la zona del Estado Islámico se vende el petróleo de contrabando. Entonces los países que ceden la soberanía, que ceden los recursos creyendo que van a evitar una confrontación, lo que se sumergen es en una guerra civil permanente como Libia. Entonces, lo peor que se puede hacer es pensar en entregar los recursos porque significaría un paso adelante en la desintegración del Estado-Nación. Y desintegrar el Estado-Nación, que es lo que pretenden las transnacionales y el gobierno norteamericano, es sumergirnos en una guerra civil como la que está viviendo México, que tiene más de 100.000 muertos producto de una lucha que nadie entiende contra el narcotráfico, cuando del otro lado de la frontera no pasa nada. Entonces, no, eso sería acrecentar los niveles de violencia y de agresividad, pero por diferentes métodos, si entregamos los recursos. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre.